1. El propósito de la vida. No tiene sentido comenzar de manera pequeña. La gran pregunta debe ser formulada inmediatamente. ¿Cuál es el propósito de la vida? Sin esa respuesta, no podemos dar el primer paso firme en el camino espiritual. Sin la respuesta, solo tropezamos con la esperanza de estar en la dirección correcta. Para vivir una existencia significativa, construir, aprender, educar, curar, debemos comprender el objetivo de la existencia, el propósito de la vida. Caso contrario, ¿cómo podemos saber si lo que estamos haciendo contribuye al progreso o al retroceso del mundo? ¿Cómo sabemos si lo que estamos haciendo construye o destruye? Imagina que vienes de alguna tierra primitiva. Llegas a un país civilizado y te hospedas en la casa de un amigo. Cuando llega el momento de lavar la ropa, preguntas ¿dónde se encuentra el río más cercano? Y tu amigo te responde: en este país no se lava la ropa en el río, sino en una gran máquina que tiene una rueda adentro y una puerta metálica. En el fondo de la casa encuentras una gran máquina que tiene una rueda adentro y una puerta de metal, y tiras ahí dentro toda tu ropa sucia. En el momento que intentas descubrir cómo colocar agua dentro de la máquina, porque a final de cuentas, aún en aquel loco país civilizado se necesita de agua para lavar, ves una manguera. Tú sabes para qué sirve una manguera, por eso la conectas a una canilla y comienzas a llenar la máquina con agua. Muy orgulloso de ti mismo por haber descubierto el funcionamiento de esa cosa extraña. Entonces viene tu amigo corriendo, gritando, porque esa máquina que tiene una rueda y una puerta metálica no es una máquina de lavar, sino un auto, y tú estás destruyendo su tapizado. ¿No es absurdo? Sin embargo, todos los días las personas operan la máquina de la vida sin saber si ella es un auto o un lavarropas. Si no sabemos la función de un objeto, no podemos saber si lo estamos utilizando correctamente. Del mismo modo, si no sabemos para qué sirve la vida, no podemos saber si lo que estamos haciendo nos ayuda o nos perturba. Por lo tanto, primero debemos responder a la pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Y ya que la Kabbalah y la Torah son nuestras guías en este viaje espiritual, naturalmente es en ellas que buscaremos la respuesta. Más aún, hay una cuestión importante a considerar. Tanto la Kabbalah como la Torah reconocen la existencia de Dios. Por eso, antes que nada, debemos abordar esa concepción y su significado. Muchas veces sorprendo a mis alumnos cuando les digo que a pesar de ser rabino, no creo en Dios. No creo en Dios, pero llamo Dios a aquello en que creo. Es muy difícil colocar en palabras mi creencia en la existencia de Dios, pero a veces se puede captar esa creencia en una vivencia. Por la noche, cuando entro en el cuarto de mi bebé, por ejemplo, miro ese rostro repleto de dulzura y de paz y me quedo observando su respiración, su pequeño pecho latiendo hacia arriba y hacia abajo. Observo los deditos que alcanzan y rascan la orejita. Tengo ganas de tomarlo en mis brazos y abrazarlo, y siento que el cuarto se inunda de una presencia cálida. Es más que una experiencia, es un encuentro. En ese momento la expresión más natural y espontánea de lo que creo, de lo que sé, es: ¡qué regalo increíble! Gracias, Dios. A pesar de eso, siento cierta decepción cuando digo la palabra Dios. Utilizar la palabra Dios para describir la presencia que acabé de sentir es totalmente inadecuado. La palabra Dios es tan pequeña y ha sido tan maltratada a lo largo de la historia que parece no caber en aquella vivencia. Lo mismo ocurre cuando camino por un bosque y los rayos del sol naciente se afinan para pasar entre las ramas y las hojas de las copas de los árboles. Veo la luz iluminando las gotas brillantes de rocío. Oigo los pájaros y siento la necesidad de corresponder a ese magnífico regalo de la naturaleza. Quiero proteger aquello que es tan frágil y tan precioso. Me siento conmovido y digo: ¿qué puedo hacer, Dios? Pero nuevamente dudo. En este contexto la palabra Dios hasta parece un tanto simplista. La presencia que acabé de sentir es mayor que aquella palabra.
Es mayor que cualquier palabra que conozco y aún así quiero expresarla de alguna forma, describirla de algún modo. El famoso filósofo George Hegel dijo una vez que la tarea de la filosofía es describir aquello que es. Cuando trato sobre este asunto en mis seminarios en el Instituto Israelite, a veces pido a los participantes que cierren los ojos. Después, entrego a cada persona un objeto desconocido y pido que lo describan. El objetivo de ese ejercicio es experimentar la diferencia entre aquello que es, en ese caso el objeto, y nuestra descripción de él. Cuando tomas un objeto, sabes que ese objeto es, pero no sabes qué es. Todo lo que puedes hacer es describir lo que sientes en las manos de la mejor manera posible. La búsqueda de la verdad es la tentativa de encontrar las mejores palabras para describir nuestra experiencia de aquello que es. Cuando abrazo a mi hijo o cuando me siento abrazado por el sol, sé lo que sé por medio de aquellas experiencias, y las experiencias van más allá de las palabras. Por eso digo que no creo en Dios. Dios es solo una palabra. Creo en lo que es, creo en la realidad que experimento. Por eso considero la noción de Dios brindada por la Torá mucho más satisfactoria. Generalmente la palabra hebrea Torá, referida a Dios, es el tetragrama impronunciable Yud-Hei Vav-Hei, derivado de las palabras hebreas para fue, es, será. La Kabbalah llama a la abreviatura Yud-Hei Vav-Hei infinito creador. El tetragrama Yud-Hei Vav-Hei sugiere la presencia infinita, la realidad suprema, el origen de toda la existencia. Aún así, la mayoría de las personas piensa que Dios es un ser, como tú y yo, pero todopoderoso y sin cuerpo, y que como nosotros existe en este mundo. Pero la Torá y la Kabbalah nos enseñan que Dios no es un ser que existe en la realidad. Dios es la realidad. Nosotros existimos en la realidad. Nosotros existimos dentro de Dios. Para encontrar a Dios tienes que preguntarte, ¿dónde estoy yo? Y no, ¿dónde está Dios? Dios no está en ningún lugar específico. Dios es el lugar y es todos los lugares. Nosotros vivimos en Dios. Dios tirano. Creo que los ateos tienen una ventaja para entender un concepto tan indefinible porque se acercan a la espiritualidad con la mente abierta. Para ellos no hay nociones preconcebidas de Dios. Un viejo tirano con la barba blanca y suelta parecido a Zeus, sentado ahí en la cima, en un gran trono, infligiendo dolor y sufrimiento a los simples mortales siempre que cometen alguna transgresión. Esta idea, cuando es arraigada desde la infancia, es casi imposible de eliminar. Una de mis alumnas, a quien llamaré Susan, me contó una historia sobre su infancia, en la cual enseguida creó un concepto de Dios que le asustó toda su vida. Debo haber hecho algo muy malo, decía ella, pero no logró recordar exactamente qué. Recuerdo más nítidamente a mi madre corriendo detrás de mí por la casa gritando, «Dios te va a castigar, Dios te va a castigar». Corrí hacia el baño y me encerré ahí. Mi madre aún gritaba, «Dios te va a castigar». Y desde dentro del baño grité, «No me va a castigar, Él no me va a agarrar dentro del baño». Ella se puso aún más furiosa. «Estás equivocada, Dios está en todo lugar, incluso en el baño». En la actualidad, Susan se balancea entre la negación absoluta de la existencia de Dios, a quien le gustaría creer en un Dios que persigue a las personas hasta en el baño, y el intento, gobernado por la culpa, de calmar la furia de él por medio del comportamiento ultra religioso. Su imagen de Dios me hace recordar un dibujo animado llamado Bambi encuentra a Godzilla. Como reacción a este tipo de imagen, muchas personas se volcaron hacia el concepto New Age, movimiento nueva era de Dios, la fuerza. El problema de este concepto es que sugiere algo parecido con lo que se ve en la película Guerra de las Galaxias o de las estrellas. Una energía cósmica fluctuando oscilante por el espacio y que no influye en nuestras vidas de ninguna manera más personal. La fuerza es algo tan distante, tan más allá, tan por encima, que no se puede llegar a acercarse a ella. Imagina que estás conversando con la fuerza poderosa que mueve el universo. Ante esa gran fuerza te sientes nada. ¿A esa fuerza le importa de mí?
¿Acaso el mecanismo que proporciona energía a las cámaras de combustión nuclear de las estrellas puede llenar de ternura y amor el cuarto de mi bebé? No es posible tener un encuentro con una fuerza en el espacio. No se puede llegar lo suficientemente cerca de ella para que exista una relación. Por otro lado, la relación entre Yud-Heh y Vav-Heh y la humanidad es descrita en la Torá y en la Kabbalah como cercana, personal e intensa, una experiencia profunda y mística que no puede ser captada, sino solamente descrita, describiendo lo que es. Las vivencias místicas no se traducen de inmediato en palabras cotidianas. Por lo tanto, el lenguaje místico usado para describirlas puede parecer, para los no iniciados, algún tipo de código. La relación entre el lenguaje místico y experiencias de vida se parece más a la relación entre la partitura y la música. Una persona que no está acostumbrada a leer partituras ve solo garabatos, puntos y números. Parece algo muy técnico, matemático y abstracto, pero la partitura es una expresión de belleza, de alegría, de tristeza, de emociones y de sentimientos advenidos directamente del alma del compositor. Solo un músico de verdad sabe cómo transformar ese código en la armonía de la música. Pido que tú, lector, tengas esta analogía en mente mientras te presento, con una historia bien simple, el lenguaje místico de la Kabbalah. Así como los puntos y los garabatos en una partitura, esa historia puede parecer ilusoria por su simplicidad. A pesar de eso, ella es capaz de responder a la gran pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? La historia comienza con la creación del mundo. Y en este momento no puedo dejar de decir que los conceptos cabalísticos poseen una semejanza fascinante con lo que los científicos modernos llaman teoría del Big Bang. He aquí la historia. En el principio, toda la existencia era el infinito creador. Cuando el infinito creador quiso crear el mundo, él provocó la retirada de la luz del centro, formando así un vacío esférico y creando de ese modo el espacio. Dentro de ese espacio, el infinito creador creó recipientes. Al contrario del infinito creador, que es infinito, esos recipientes eran finitos. Y a pesar de que los recipientes hayan sido creados por el infinito creador, ellos eran distintos de él, es decir, eran otros respecto de él. Y por su condición de recipientes, fueron proyectados para recibir, al contrario de la luz hecha para dar. Entonces el infinito creador lanzó un fino haz de luz de modo independiente. Por eso, al no haber podido soportar la intensidad espiritual de dicho haz de luz, tales recipientes se quebraron y la existencia se transformó en caos. Según los cabalistas, los recipientes quebrados somos nosotros y el mundo, y estamos intentando arreglarnos y arreglar al mundo, para que un día seamos capaces de recibir la luz infinita del infinito creador sin quebrarnos. Los cabalistas llaman tikkun a esta noción, que significa corregir, rectificar. Por eso es tan importante saber, a medida que vives, si estás reparando o destruyendo, estás pegando tu pieza con las otras piezas quebradas o estás rompiendo, y también rompiendo el mundo, aún más. Naturalmente conté esta historia de forma bastante simple, pero más adelante comentaré y también relataré sus ideas místicas en relación a nuestra vida cotidiana. Pero ahora quiero enfatizar lo siguiente. El infinito creador nunca abandonó los recipientes. Aunque la luz haya sido retirada del centro, del vacío donde los recipientes habían sido creados, paradójicamente ella continuó llenando ese centro. Eso retrata lo que es conocido como los aspectos inmanentes y trascendentes de la luz infinita. La luz infinita está dentro de nosotros y a la vez nos rodea. El concepto místico de la luz infinita, del infinito creador, es, como fue dicho anteriormente, otra expresión de Yud-Heh y Vav-Heh, la realidad suprema, el origen de toda existencia que fue, es y será. Eso nos hace volver al problema inicial. ¿Cómo podemos comunicar esa experiencia increíble y mística por medio de la palabra Dios, cargada de tantos mitos y preconceptos? Aún así, ni bien se denomina una nueva palabra,
un nuevo nombre, para un concepto tan espléndido, se corre el riesgo de reducirlo a nuestro tamaño. Cualquier palabra y su uso exagerado ciertamente transformaría la experiencia de Dios en algo trivial. Nos bloquearía en un punto de vista que puede convertirse en sustituto de un encuentro directo y lleno de vida. Entonces, a lo largo de nuestro recorrido, cuando me refiero a Yud-Hei Vav-Hei, el origen de la existencia, el infinito creador, utilizaré la palabra hebrea Hashem, a fin de no causar más confusión, la cual literalmente significa el nombre. Hashem no es masculino ni femenino, no es una persona y no se parece a una persona. Hashem no es equivalente a ningún ser humano y por lo tanto no debe ser condensado en una imagen. Pero aún así queremos encontrar alguna relación entre Dios Hashem y experiencias que podamos identificar y entender en este mundo. Y podemos hacer eso porque Hashem se manifiesta en este mundo por medio del amor. No estoy diciendo que Hashem es amor, pero amor es la palabra de nuestro vocabulario que llega lo más cercano posible de la descripción de la vivencia en Hashem. La historia cabalística de la creación del mundo es esencialmente la historia del amor. La vida es la historia del amor. Una historia de amor. Considera el paralelo entre la historia de la creación y tu propia vida hoy, en el mundo moderno. En el comienzo solo estás tú. Para amar, precisas salir del centro y crear un espacio para otro. El amor solo comienza cuando se hace eso. Tú sales del camino para dar espacio a otra persona en tu vida. En otras palabras, si eres egocéntrico, no estás preparado para el amor. Si eres egocéntrico, no logras crear espacio suficiente para cuidar de otra persona. El amor verdadero no es solamente crear ese espacio en tu vida para otro, sino también respetarlo y mantenerlo. Es ser parte y al mismo tiempo mantenerse alejado de la vida de alguien. Y una vez que logras retirarte del centro y crear un espacio para otra persona, necesitas devolver una sensibilidad determinada para percibir cómo tu pareja es especialmente diferente de ti. No es tú, es otro. Cuando nos enamoramos de alguien tenemos la tendencia a notar lo que tenemos en común e ignorar las diferencias. Ese es el significado de la expresión "el amor es ciego". Sin embargo, el amor verdadero no es ciego. Él ve, percibe las diferencias, las diversidades, lo bueno y lo malo. Sentir amor verdadero es ver y de todos modos amar. En hebreo el verbo ver tiene relación directa con el verbo respetar, o sea, ver con los ojos del amor verdadero significa ver, aceptar y respetar a aquellos que amamos como realmente son, sin que proyectemos en ellos nuestros sueños y nuestras fantasías. Todo eso es muy difícil porque casi siempre intentamos encajar a aquellos que amamos en nuestra propia visión de lo que es el amor. Y si no encajan perfectamente, intentamos modificarlos. Pero si logramos ver no solamente lo que tenemos en común con aquellos que amamos, sino también lo que nos diferencia, y si apreciamos y honramos esas diferencias, entonces podemos dar el próximo paso, la entrega de nosotros mismos hacia nuestros compañeros. Simultáneamente debemos permitir que ellos hagan lo mismo. Así, permitiremos que creen para nosotros un espacio en la vida de ellos, que reconozcan y respeten nuestra diversidad y que se entreguen a nosotros. Es como abrazar. Para abrazar a alguien creas un espacio en los brazos para incluir a quien abrazas, pero por supuesto, eso debe ser hecho de modo que la otra persona también pueda abrir los brazos para incluirte. Si el dar o el recibir no se producen simultáneamente, la relación no funciona. No es amor, es otra cosa. Y esa otra cosa solo crea desentendimiento e infelicidad. Y eventualmente la relación termina. Amar es darse a otra persona. Así nos dice la historia cabalística. La creación del mundo fue un acto de amor. La rotura de los recipientes representa nuestra incapacidad de recibir la luz del amor de modo independiente. Y la reparación de los recipientes es el desafiante proceso de la reconstrucción de nosotros mismos por medio de las relaciones,
para que juntos podamos recibir la luz infinita del amor, el regalo de Hashem. Ahora encontramos la respuesta a la gran pregunta: ¿cuál es el propósito de la vida? Es el amor. La esencia de la vida, el designio de la vida es el amor. ¿Cuál es la energía que mueve al mundo? ¿Qué es lo que nos guía y nos hace continuar en la vida? La respuesta es el amor. A final de cuentas, todo el mundo quiere amar y ser amado. Las letras de las canciones populares sobre el amor dicen la verdad. El amor hace girar el mundo. El amor es todo lo que tú necesitas, pero no es tan fácil. Es bastante trabajoso. En la Kabbalah y en la Torah, los componentes del amor verdadero son bondad y justicia. Y es muy difícil alcanzar estos dos ideales. Bondad es la entrega de sí mismo, es decir, lo mío es tuyo, sin condiciones o limitaciones. Justicia es el respeto que se tiene por otra persona, por su individualidad, por su posición y por sus posesiones. Lo tuyo es tuyo. No es ninguna especie de negociación. No es como decir, lo que es mío es tuyo y lo que es tuyo es tuyo. Es así de simple y difícil. No es de sorprenderse que estos dos componentes fundamentales del amor, bondad y justicia, también estén entre los principios fundamentales de la organización de la Torá, el libro de la vida. Cuando actuamos de acuerdo con el libro de la vida, aprendemos los caminos de la bondad y de la justicia, los caminos del amor. Siendo así, creamos un mundo en el que se puede recibir el don del amor. Preguntas para reflexionar. ¿Has experimentado alguna vez algo profundamente agradable? ¿Has percibido junto con las visiones, con los sonidos, con los aromas, una presencia cálida y amable que haya permeado tu ser? ¿Qué imagen tienes tú de Dios? ¿Cómo has adquirido esa imagen? ¿Tu imagen actual de Dios es diferente de la que tenías cuando eras pequeño? ¿De qué modo tu imagen de Dios influencia en tu comportamiento? ¿Tu imagen de Dios estimula o reprime tu crecimiento espiritual?